Saludos, hoy en el podcast tenemos un episodio un poco diferente. Esta es la grabación de un taller que ofrecimos recientemente los compañeros Diego Pérez, Kevin Torres y yo, José Lázaro. El taller se titula El vínculo entre la masculinidad y la salud mental, entendiendo la masculinidad en la práctica clínica. Así que ojalá lo disfruten y nos encantaría saber su retroalimentación, así que pueden escribirnos por Instagram o por correo electrónico a masculinidad98@gmail.com. Que tengan buen día y que disfruten el episodio. Así que vamos a estar hablando vamos a explorar las conductas relacionadas a las ideas de la masculinidad y cómo pueden ser factores de riesgo para la salud mental. Ojo, no estamos diciendo que la masculinidad en sí es un riesgo a la salud mental, meramente algunas manifestaciones que pueden llevarse a unos extremos que puede causar algún deterioro en la experiencia de salud mental en los hombres. Vamos a dialogar sobre el vínculo entre la masculinidad y la salud mental y vamos a poner en perspectiva abarcar nuevas formas de cómo podemos trabajar con hombres en el ámbito clínico. Entonces, primera pregunta para el público y también para los que quieran participar en la videollamada. Si ustedes tienen en su experiencia clínica, porque aquí todos están trabajando con pacientes y la compañera va a empezar yo mismo, así que en su experiencia clínica, piensen que les llega 5 hombres a la terapia, a la clínica, por separado, claro está. ¿Qué pasa? Con estos hombres, ¿piensan que se les va a ser fácil expresar sus sentimientos? ¿Cuáles han sido sus experiencias? ¿Tenemos un no? No. ¿Tenemos un no? ¿Otro no? ¿Quién más? ¿Quién dice sí? Nadie dice sí. Muy bien, ese es el punto de esta conversación. Okay. ¿Notan algún patrón que quieran señalar? Aparte del patrón que se les hace difícil hablar sobre sus emociones. Liliana. Aspectos culturales y de la sociedad. ¿Cómo que? Un ejemplo, por lo menos en la cultura puertorriqueña, yo me recuerdo que cuando era un chico joven, a los nenes le decían, no llores. O sea, ya estás diciendo que no puede expresar sus emociones desde chiquito. Y yo siempre consideraba que no, eso no es, porque el nene no tiene, eso no es normal. So, desde chiquita, desde mis primos segundos, le están diciendo desde que tienen 3 o 5 años, no llores. O le decían otro comentario, voy a citar, no llores que eso te nena. So, ya están estigmatizando expresar las emociones. Precisamente, tenemos este tipo de narrativa social, colectiva, que afecta cómo los hombres, los niños desde el inicio, crean este tipo de barreras, estos esquemas, estas ideas, cogniciones, conductas atadas a la represión emocional, la autosuficiencia excesiva, la hipercompetitividad y otras cosas que en sí aislado no son malos, pero cuando juntas todo y lo juntas con la antifeminidad, que va a ser un concepto que discutiremos adelante, pues se lleva a un extremo, que a lo que me refiero cuando ciertos aspectos de la masculinidad pueden afectar la salud mental en hombres. Aparte de eso, piensan, aparte de lo que compartió la compañera, cómo pueden atar esta experiencia a la masculinidad. Ya hablamos esto de que a los niños se les dicen, no lloren, sos de nena, otras cosas. ¿Qué han escuchado? Tienes que ser el proveedor de la casa. Exacto. Tiene que ser proveedor fuerte, de una roca, ¿qué más? Pues yo no he trabajado así como hombre adulto, he trabajado más con niños. Tuve una compañía que trabajó con un hombre y era bien interesante porque este hombre básicamente tenía pues una familia, tenía un trabajo, todo, pero pues él tenía sus actitudes, yo creo que hasta le trajo una ley por de ley de violencia doméstica. La ley 54. El 54. Una orden de protección. De una ley de protección en contra de él. Y llegó al punto de que él básicamente pues, perdió toda su familia. Parte de la razón por la cual él estaba con en sufrimiento era porque él había tenido por muchos años este rol de donde él era el hombre, el proveedor, tenía su esposa, tenía todo, pero pues, el objetivo era como la que pusieron en la ley. No, eso no detalle, era mi caso, no sé si. Pero pues fue interesante ver cómo las discusiones de caso, pues, Sí, precisamente no es simplemente que hubo un acto de violencia, es que el acto de violencia tuvo sus consecuencias legales, como una orden 54, le ponen una orden de protección, entonces ahí, ¿qué significa eso para relaciones paternofiliales, relaciones de la pareja y este tipo de cosas? Pero a la par hay una narrativa de que los hombres son los más que llevan a cabo la violencia doméstica, que hay unas estadísticas que pueden apoyar eso, pero también hay que ser más crítico de ese tipo de análisis, de cuándo los hombres pueden caer en una posición de ser víctimas, ese tipo de cosas. Pero en el caso de él había sido el
El agresor. Sí, el agresor. Claro. Biología, pues, claro que los hombres tienden a ser muy fuertes, sí, pero yo estuve por mucho tiempo en el área atlética y me era bien curioso cómo a los hombres le ponían la presión diciéndole, mira, ella rompió la marca, esa marca tú no la has logrado todavía. Cuando tú piensas, ella empezó antes que tú. Y cosas así, como esa exigencia de, es que tú supones que esto te salga quizás normalmente o más rápido, o lo que sea, y eso sí lo experimenté mucho. Sí, José, que en el chat comentan, uno, los hombres no lloran, los hombres tienen que aguantar y que tienen que ser agresivos y persistentes. Exacto. ¿Algo más rapidito? Lady Reindeer, la serie de TV de Netflix. También es importante. Hay muchos aspectos que ustedes hablan. Sí. Eso no es una recomendación para que cuando los hombres caen en estas cosas de invisibilizar su proceso de ser víctima. Pero nada, entonces para mover, muchas gracias por lo que han comentado. Y sí, precisamente por ese tipo de situación de qué hacemos con un violentador de la ley 54. O sea, lo mandamos para la cárcel y ya, o hay un proceso verdadero de rehabilitación. Para que sean fuertes en el proceso de motivación de los deportes, ¿es motivación o es humillar con antifeminidad y lenguaje homofóbico? ¿Me entiendes? ¿Qué verdaderamente estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito de estas cosas? Más allá de enseñarnos cómo sobrevivir en una sociedad. Entonces, queremos empezar con 3 conceptos muy importantes para el análisis de este tipo de dinámica, que serían los esquemas, los sesgos de confirmación y el sexismo. Empezamos con los esquemas. Los esquemas es básicamente cómo las personas procesamos las cosas. Es cómo podemos categorizar cierto tipo de información para cuando volvamos a tener una experiencia similar, saber dónde encajonamos esta experiencia, cómo navegarlas y qué esperar de esto. Pero ¿qué pasa? Esos esquemas pueden estar contaminados con sexismo, con machismo, con experiencias coloniales, experiencias racistas, este tipo de cosas, porque es lo que absorbemos durante nuestro desarrollo. Parte del proceso en terapia es también romper con estos esquemas, romper con este tipo de categorización que pueden llevar a un malestar en la persona que se presenta en la terapia. Lo otro, sesgos de confirmación, el famoso confirmation bias. Esto es que a base de los esquemas, nosotros entonces tenemos una tendencia de recoger la información que confirma lo que nosotros ya pensamos y negar la información que se presenta una crítica o una contradicción a lo que nosotros creamos. Por ejemplo, en Puerto Rico, ¿cuántas veces han escuchado que las mujeres guían mal? Levanten la mano. Perfecto. Tú no sabes, muy bien. ¿Qué pasa? Que las mujeres guían mal es un esquema. Es un pensar que nosotros hacemos y cuando estamos en la calle tenemos un esquema de que hay que tener cuidado porque las mujeres guían mal. Y si estás en un carro con una mujer, pues puedes pensar, pues déjame tener cuidado o me aguanto el ganchito y ya. ¿Qué pasa? Si alguien te hace un corte pastelillo o te choca o ves un choque en la calle, ¿verdad? No, y es una mujer. Sí, exacto. Si es una mujer, ahí como que obviamente pues las mujeres no saben guiar, esto es clara evidencia de eso. Pero ¿y si es un hombre? Pues uno lo ignora o se crea otra historia para poder racionalizar esto. ¿Qué? Tuvo mal día. Exacto, tuvo un mal día. Empezamos a crear excusas, explicaciones y todo porque no cae dentro de nuestro esquema. Por ende, hay que atacarlo para que caiga en un confirmation bias. Lo otro sería el sexismo. Sexismo es una palabra mucho más neutral para lo que sabemos como machismo. Sexismo es el juicio a base de el sexo o el componente de género. Tenemos sexismo benevolente y malevolente. No, malevolente no, son disparates. Sexismo explícito, básicamente. El benevolente son comentarios como la mujer es de cristal, a la mujer no se le da, los hombres son los proveedores, son los fuertes, este tipo de cosas que suena en la superficie como algo lindo, pero esconde dinámicas sexistas por debajo. Por ejemplo, con las mujeres de cristal o a la mujer no se le da, muchas veces lo de la mujer no se le da es para proteger a la mujer, pero para normalizar la violencia hacia los hombres. Porque no hay un comentario como ese para que no se le dé o no se violente a los hombres. Por eso vemos que la mayoría de las víctimas de crímenes violentos son otros hombres. Y eso no quita de la lucha de que las mujeres están sufriendo dinámicas de feminicidio y todas estas dinámicas, pero si vamos a abarcarlo de todo, hay que enfocarse en cómo los hombres pueden ser perpetradores, pero también víctimas. Lo otro, sexismo explícito. Eso es más bien las cosas como las mujeres guían mal y todo lo demás, que es mucho más explícito, más crudo y da referencia a este tipo de pensar. Entonces, todo esto lo llevo a que tenga un momento para pensar, por lo menos en nuestra opinión, que la sociedad crea como un filtro de género, donde todo lo que vemos lo tenemos que pasar por este sesgo de confirmación, donde es femenino o masculino. Y si un hombre hace algo femenino, ya hay una contradicción con el esquema, hay que crear las excusas, las explicaciones. La violencia, muchas veces la hostilidad verbal o algo por el estilo, que recibe un hombre que se pone una falda, que se pinta las uñas, que bebe una bebida como una sombrilla o algo así, porque es muy afeminado por el estilo. Tiene que ser cerveza o whisky o algo favorito, con la sombrilla. Exacto. Ajá.
el tema de cuando son chiquitos, que los nenes se les regala todo lo que son herramientas, carros, y a las nenas son cocinas, muñecas, Sí. y todo rosita y todo azul. Sí, eso es un esquema mucho más presencial, más tangible, porque otra cosa de los esquemas es que las mujeres son mejores para criar. Entonces, aspecto biológico, las mujeres son las que tienen la capacidad para procrear, o personas con aparatos reproductores femeninos. ¿Qué pasa? Una cosa es tener la capacidad biológica de procrear, otra cosa es este tipo de narrativa de que te regalan la muñeca, el Cabbage Patch, lo de la cocina, lo de la escoba, lo que sea que te regalen, que va dirigido a algo doméstico. Entonces, toda la vida te dicen que tu mayor valor como mujer es ser madre. Por ende, ¿es que eres mejor madre por naturaleza o desde pequeña te están diciendo todas estas cosas? Precisamente. Buen ejemplo. Seguimos. Yo quería añadir rapidito, ¿verdad? Que cuando hablamos del sexismo lo vemos como estas cosas feas, estos pensamientos de atrás, pero muchas veces nosotros guardamos unos pensares en nuestro espacio. Cuando hablamos de que vas a ser una gran mujer, vas a ser una gran esposa, es que tú naturalmente, ¿verdad? O las mujeres naturalmente son, ¿verdad? Y lo vemos en los casos de corte, ¿verdad? Cuando tiene que divorciarse y la custodia de los hijos le corresponde a la mamá, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Nosotros mismos poseemos, ¿verdad? Innatamente unos sesgos que muchas veces lo vemos como naturalidad, desde un punto biologista, ¿no? Y añadiendo a eso, ni antes de casarse, el proceso de planificación de la boda. Si el hombre está muy activo en la planificación, es súper malo, le dicen un montón de, o sea, ay, ¿qué tienes? Las cosas que la gente dice, pero también si no ayuda, también es malo. Es como que, ¿en qué ganamos? ¿Sabes? Inclusive lo que se espera del bachelor party del hombre. También. Y lo que se espera de la mujer. Parece ser que entonces los filtros que estamos utilizando no son estáticos, se mueven y no son universales, ¿verdad? Y vamos a hablar más adelante cómo eso se mueve a través de la cultura, a través de los tiempos, ¿verdad? Y cómo se refleja entonces esa masculinidad, ¿verdad? Porque no hay una sola. Porque entonces hay que hablar de esto. Hay que hablar en este contexto del suicidio, ¿verdad? No podemos sacar en contexto que prevención de suicidio es prevención y es salud de hombre. Tenemos donde la mayoría de los hombres, particularmente un 80% de los suicidios son cometidos por hombres. En los últimos 4 años está aumentando a un 83.7%. Esto es grandemente una preocupación que debe ser en todas las universidades, en todos los servicios de gobierno, prioridad. Particularmente en 2023 se reportaron 201 casos de suicidio en Puerto Rico. Contrario a lo que se piensa, la forma de suicidio primordial no es arma de fuego. Aquí en Puerto Rico es asfixia. El segundo es armas de fuego. Luego la intoxicación. Es también importante porque tal vez nuestro sesgo es el que no tenga un fuego de arma lo protege. No siempre. Y particularmente en este contexto, ¿no? Y en términos de grupo de edad, en Puerto Rico, donde más se reportaron los suicidios fueron en adultos de 40 a 65 años, ¿no? Sabemos ya que esta población en sí tiene unos riesgos, tiene unos obstáculos a nivel salud, a nivel social, ¿verdad? Los cambios económicos, culturales, y por encima los pone entonces en riesgo. Sí. Aquí, ¿verdad? Es una forma visual de cómo podemos ver esa disparidad entre los suicidios entre hombres y mujeres a lo largo de los últimos 20 años. Y esto nos da entonces, ¿verdad? Que aunque las mujeres tienden a ir más a terapia, ¿verdad? Quienes sufren las consecuencias, particularmente de no ir a terapia, son los hombres, ¿no? Algo que estábamos hablando con el ejercicio de pensar en estos hombres que van a terapia, primero que nos demuestra que no tenemos experiencia suficiente con hombres. Qué difícil nos hizo identificar 5 pacientes hombres. Yo nunca atendí uno. Nunca ha atendido uno, ¿verdad? ¿Son niños o bueno? Claro, 80%, ¿verdad? Esto nos demuestra que se nos están escapando por los filtros. Algo está ocurriendo que no estamos contactando con esta población que ya sabemos que lo necesita, ¿verdad? Uno de los patrones que sí podemos ver de mi poca experiencia también, que he visto 4 TOPS, ¿verdad? En todos mis 5, 6 años ya de estar aquí como terapeuta, lo que sí vemos un patrón, ¿verdad? Que podemos llamar alexitimia, es esta dificultad para poder expresar sus emociones, identificarlas. De la experiencia que yo tengo con hombres, de lo que yo he leído en la literatura, es una dificultad en decir, no sé qué siento.
Tal vez ustedes escuchan esto en los pacientes que no tienen, pero los estudios de casos que leen, o en sus familiares o amistades. Yo estoy bien. Y la persona te cuenta toda su vida y tú dices, no hay nada que me diga que tú estás bien. ¿Verdad? Cuando hablamos, ¿no supone que estés triste? No, yo estoy bien. ¿Verdad? Lo escuchamos de diferentes discursos y maneras. No quiere decir que estas personas no sienten emociones, ¿verdad? Es que es una incapacidad de ponerlas en palabras, de poder comunicarlas y en ocasiones de poder reconocerlas en otras personas. Que también lo que hace es que tenga dificultades en sus relaciones interpersonales. Es importante que esto es un diagnóstico, un síndrome, y esto es algo que puede ocurrir en el plazo de cómo la persona se manifiesta, ¿no? Esa introspección sobre sus emociones, excesivamente prácticos y racionales, ¿verdad? Y vamos a hablar más adelante del estoicismo, ¿verdad? Y esta filosofía de todo está bien y la virtud por encima de lo emocional. Hay una dificultad en establecer y mantener vínculos afectivos, ¿verdad? No se sabe cómo mantener de manera saludable. Hay una impulsividad con las reacciones que no son proporcionales con lo que está ocurriendo. Gritar, el alejarse, ¿verdad? Y pues también esto puede implicar una falta de deseo sexual e impotencia. Particularmente es uno de los problemas que reportan los hombres cuando se van a terapia. No de manera directa, pero sí que sale a reducir. Yo digo con mi compañero. Ok, so cuando nosotros hablamos del desarrollo histórico de la masculinidad, digo, no estamos partiendo necesariamente acerca de los estudios de género, que es algo que viene con los movimientos feministas de la década de los 70, y que no es hasta los 80 que se comienza entonces a estudiar particularmente el proceso de socialización de hombres. O sea, pero vamos a irnos un poquito más atrás. En la antigüedad, ¿verdad? La concepción que tenemos típicamente en la sociedad es que pues en la antigüedad los hombres eran los que cazaban y las mujeres eran las que se quedaban criando a los niños o bregando con la siembra. Al igual que en la Edad Media, pues entonces se comienza a glorificar al hombre como un guerrero y se empiezan a ver entonces estas actitudes como parte de lo que se considera un ser humano noble. Igualmente en la industrialización, ya cuando nos movemos de el feudalismo, ¿verdad? Que el hombre ya no tiene que estar pendiente a cuánto terreno tiene, sino que entonces sale a la fuerza laboral. Vemos entonces cómo pasa esa concepción a lo que es un proveedor económico, un proveedor de familia, que tiene que estar encargado de sustentar mediante sus recursos económicos a la familia. Y entonces, cómo en la actualidad, poquito a poco, se empiezan a desafiar esas concepciones que se consideraban naturales anteriormente. Y voy. Ok, pero sabemos que ese no es el caso. Cuando realmente miramos a través de la historia, podemos ver también que hubo civilizaciones donde las mujeres eran quienes cazaban. Y varios estudios apuntan a esto, ya sea en Centroamérica, en Sudamérica. Igualmente, en la Edad Media hubo muchísimas mujeres que tuvieron posiciones de poder y que ejercieron roles importantes en la política, en el ejército. En la industrialización, muchas mujeres trabajaban también. Y hubo muchísima resistencia porque lamentablemente no se les reconocían los derechos que tenían, ya sea para votar, ya sea para trabajar. Incluso cuando les otorgaban, por ejemplo, algún empleo, pues usualmente no era el mismo trato que se le daba a los hombres. Por ende, la pagaran mucho menos usualmente. Y pues en la actualidad nosotros podemos ver cómo más hombres están reportando sentimientos de soledad y que necesitan muchísima red de apoyo y que se encuentran incluso hasta sin propósito. Entonces, ¿por qué esto está pasando? Entonces, aquí es donde venimos con lo que es la masculinidad hegemónica. ¿Han escuchado este término anteriormente? ¿Es la primera vez? A ver. ¿Primera vez? ¿Alguien más? ¿Primera? Ok, pues masculinidad hegemónica hace referencia a la masculinidad tradicional. Así, un concepto que abarca una expresión de género que dicta al hombre como superior a las mujeres o a cualquier persona que se identifique o que no cumple con los mandatos de género tradicionales. Voy a explicarles un poquito más posteriormente. Ahí. Ok. La hegemonía se refiere al dominio o liderazgo de un grupo sobre otro, especialmente en un contexto cultural, social
o económico. Una clase social dominante que mantiene su control no solo a través de la fuerza o la coacción, sino también a través del consenso cultural y social. Porque llega un punto donde incluso estas dinámicas se normalizan. Creo que todos hemos escuchado anteriormente cómo se tilda de natural que el hombre pues salga a la calle, sea proveedor, y la mujer se quede en la casa. Pero ¿realmente es algo natural o es producto de los procesos de socialización que se dan con las personas de acuerdo a su sexo, en este caso? Y entonces, pues la hegemonía también parte de que para realizarse debe de haber cierto nivel de aceptación por parte de los dominados, quienes adoptan las normas y valores del grupo dominante como propios. Porque incluso podemos ver que el machismo y la hegemonía puede ser perpetuada por cualquier persona, independientemente del sexo o del género con el que se identifique. Podemos ver también cómo en el contexto familiar hay muchas mamás que son las primeras en preguntarle a los niños cuántas novias tienen. O sea, o cuando vas a una fiesta familiar en el contexto puertorriqueño, cuántas novias tienes, o como mencionó la compañera, cuando el niño comienza a llorar, no, los hombres no lloran. Y vemos entonces cómo continuamos perpetuando, ¿verdad? Estas nociones tradicionales de lo que se considera la masculinidad en nuestro contexto. También de los hombres mayores a las niñas menores, esto de que si la nena es linda o algo por el estilo, le dicen, vamos a tener que protegerte de todos los novios, y pueden insinuar ciertas metáforas de violencia con tal de proteger a la chica, pero entonces estamos aludiendo ¿sabes qué estamos haciendo? O sea, puede cruzarse la línea de sexualizar a un menor con tal de llevar a cabo esta narrativa. Pero estamos poniendo en riesgo las vidas también, no simplemente los nenes que reciben este tipo de cosas. Queda decir, ¿verdad?, que cuando Gramsci habla sobre la hegemonía, ¿verdad?, es particularmente fuera del contexto de masculinidad. Es el proceso filosófico, político, social que ocurre en diferentes áreas de la vida privada o pública, ¿verdad? Es el hecho de la dominación de valores culturales o sociopolíticos. Cuando lo anclamos aquí, la masculinidad hegemónica es aquella visión que perdura, ¿verdad?, dentro de la masculinidad, ¿verdad? Esto es un intento y ejecución de controlar encuentros sociales mediante todos los espacios que podamos, todas las variables, por ejemplo, desde lo práctico, lo ideológico, donde se controla, ¿verdad?, y también desde el punto material para estas relaciones. Estas ideologías varían entre culturas debido a su dependencia en elementos culturales no biológicos. O incluso aquella que domina va a variar entre cultura, entre tiempo, ¿verdad?, y dentro del contexto también de las personas que lo practican. Dentro de la masculinidad hegemónica hay un acuerdo entre qué es aceptable y qué no. No es simplemente un mandato que se da y se acepta sin pensar, ¿verdad? Hay mucha negociación de lo que ocurre. Estés dentro de ella o no estés dentro de ella, ¿verdad? Podemos empezar ahora. Yo creo que, paréntesis, yo creo que es súper importante también la última línea del slide que dice que estas ideologías varían entre culturas debido a su dependencia en elementos culturales no biológicos. Ok, eso levanta una pregunta. ¿El sexo y género es lo mismo? No. Porque ¿cuál es la diferencia? Aspecto biológico identificado. No. Ok, no, sí, va súper bien. Ok, el sexo. ¿Qué es el sexo? La parte Ok, parte biológica, o sea, a distintos niveles, ¿no? Fisiológico, anatómico, cromosomático, etc. Y cuando hablamos de género, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se identifica? Ok, cómo las personas se la identifican. parte social, que es lo que te toca hacer y qué es lo que no te toca hacer. Ok, que es un constructo social, en otras palabras. O sea, es el significado que se le atribuyen a las personas como entes sexuales. Es importante aclarar. Aquí, como surge, ¿verdad?, la masculinidad hegemónica, como hemos dicho, hay muchos factores que forman y dan dirección a qué es esto, ¿verdad? Podemos hablar de los factores culturales, como los medios, la cultura popular, las redes sociales, ¿verdad? Yo creo que no es el mayor tiempo donde los influencers han tomado un poder, para bien o para mal, ¿verdad?, en cómo podemos construir las narrativas de quiénes somos y quiénes no somos, ¿no? Famosamente, el hombre ideal es tal, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en el dating scene. No, el hombre ideal de mi pareja tiene que ser esto y lo otro, ¿verdad? Y todo que yo no cumpla con ese molde no es hombre suficiente. Podemos verlo en la socialización. Estos son todos los ejemplos que hemos mencionado desde ahora, ¿verdad? Los niños no lloran, el hombre tiene que pagar siempre, la mujer no puede hacer lo otro, ¿verdad? Estas son las normas
y dentro, ¿verdad?, de los roles de género, que se pueden poner en práctica de manera implícita y no implícita. Muchas veces nosotros tomamos en parte de esta socialización, ¿verdad? Porque de nuevo, pertenecemos a este proceso. Nadie nace iluminado y fuera de sus secos, de su cultura. Porque como vimos anteriormente, esto es lo que está inmerso. Más adelante vamos a hablar sobre una metáfora que nos puede ayudar a entender, ¿verdad?, hasta qué punto, ¿verdad?, estamos dentro de este proceso. Los factores económicos, definitivamente, el rol de proveedor y de inestabilidad económica. No todos pueden ser proveedores, no todos pueden ser proveedores de la misma manera. ¿Qué ocurre? Esto es bastante común. Cuando ahora, por razones económicas, la pareja tiene que trabajar también, la mujer particularmente, ¿verdad? Una mirada heteronormativa, donde entonces hay un sentimiento de que no sé, yo no soy hombre suficiente porque yo no estoy proveyendo el cheque con mayor dinero, ¿verdad? Hay unas consecuencias de que, espérate, no se supone que yo sé que esté ganando más. También los factores psicológicos, como los hombres nos autopercibimos, los efectos que tienen en la salud mental. Como todo esto, ¿verdad?, que no es una línea direccional, son diferentes factores que se están activando cada rato, ¿verdad?, y al mismo tiempo. Esto puede llevar a la depresión, a la soledad, la irritabilidad. Esto puede llevar entonces a necesitar ayuda. Y por estos constructos, el hombre no es el ideal, el hombre que no llora, no acuden a terapia, no acuden a ser vulnerables con otras personas. Olvidemos un poco de terapia, ¿verdad? No podemos ser vulnerables con el uno al otro, con nuestros familiares, con nuestros compañeros. Entonces, para irnos a algo un poco más académico, para presentarle un marco teórico que es bastante útil para el análisis de la masculinidad, tenemos el paradigma de tensiones de roles de género de Joseph Black. Esto fue generado en el 1981 y es importante porque aquí es donde la ciencia transiciona de evaluar la masculinidad como algo biológico a algo socialmente construido. Es bien importante. Entonces, tenemos este modelo, por lo menos, presenta tres postulados de cómo los hombres son afectados por el proceso de socializarse y desarrollar su masculinidad. La primera tensión de discrepancia. Aquí es donde no hay adherencia a los roles tradicionales de la masculinidad. Entiéndase, yo, José, hombre, en esta sociedad contemporánea, no me identifico con estos ideales de la masculinidad. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Usualmente uno puede recibir violencia, sea verbal, no verbal, social, económica, lo que sea, a base de que yo no estoy cayendo en el molde. Y si yo no caigo en el molde, en una sociedad tan rígida con estos moldes, claramente habrá una consecuencia. Lo otro sería la tensión de disfunción. Disfunción porque no funciona como pensamos. Hay una adherencia a estos roles de género tradicionales de la masculinidad. Quiero ser un macho, alfa, pecho peludo, lo que sea. Pero eso entonces lleva a la desesperación porque no puedo lograrlo, o caigo en eso y de por sí termino reprimiendo las emociones, siendo violento con las personas que me rodean e incapaz de poder conectar íntimamente con los hombres en mi vida, porque eso no se hace, eso es raro, ni con las mujeres, porque los hombres no pueden tener amigas porque sexualizan todo y hay que tener cuidado, ¿me entiendes? Como que no hay forma de ganar en este proceso si nos dejamos llevar por esas normas. Y la última, la tensión de trauma. Esto es básicamente que el contexto añade cierta dificultad de cómo podemos desarrollar la masculinidad. Aquí piensen principalmente hombres de la comunidad, hombres afroamericanos, hombres veteranos, hombres deportistas, cómo todos estos contextos afectan. El veterano es glorificado por ser un héroe a la nación, luego abandonado con su PTSD para recibir o no recibir servicio, porque sabemos que hay un problema muy serio de veteranos sin hogar en Estados Unidos, por dar un ejemplo. Estados Unidos que glorifica tanto la guerra, pero nada, tendencia imperialista. Lo de hombre afroamericano, tenemos que la expectativa de que el hombre afroamericano tiene un pene de mayor tamaño. ¿Por qué? Por expectativas basadas en la pornografía, que es nuestra primera fuente de educación sexual, porque también hay un tabú de la educación sexual integrada. Entonces, deportistas se ven como el pic de la fuerza física masculina en general, porque si el hombre es el más físico, el más fuerte, pues en los escenarios donde se glorifica esa fuerza, tienen que ser los mejores. Entonces, tenemos atletas, me imagino que en tu experiencia habrás visto, atletas que tienen una lesión o algo así, y se les cae el mundo encima porque no pueden hacer lo que tanto fueron celebrados por hacer. Por dar un ejemplo. Y los hombres de la comunidad, porque si tú eres un hombre en una sociedad heteronormativa, al tú salir de la heteronormatividad, van a tener unas consecuencias. Pero continúa. Los tipos de masculinidad, according to Connell. Connell es una socióloga, mujer trans de Australia, una de las pioneras en la literatura de la psicología de la masculinidad, junto al doctor Ronald F. Levant, a Black, del modelo que vimos anteriormente, a Bell Hooks, entre otras. Entonces, ¿qué pasa? Nos presentan 4 tipos de masculinidades que son bien importantes para ver, uno como terapeuta, con ustedes,
ver, ok, en dónde cae la persona que tengo de frente. Tenemos la masculinidad hegemónica, que ya lo hemos discutido. La masculinidad cómplice es este hombre que no es alto, pero piensa que el hombre ideal es alto. El que no es proveedor, pero piensa que todos los hombres tienen que proveer. El que no cumple con la hegemonía, pero es hegemónico por asociación. El hombre que no viola, pero no señala a quién es el violador. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas es una masculinidad cómplice. Cómplice a la hegemonía. Luego tenemos la marginalizada. Aquí vemos cómo sería el rol de trauma que mencioné en la diapositiva anterior. Esto serían personas que por su contexto quedan marginalizados de la hegemonía y no les interesa ser cómplices. Pensemos otra vez nuevamente, hombres de la comunidad, por dar un ejemplo muy accesible, muy fácil. Entonces tenemos la masculinidad subordinada. Subordinada es cuando la masculinidad marginalizada se convierte en una víctima de la hegemónica. Entiéndase, no es lo mismo yo ser un hombre gay a yo ser un hombre gay y recibir violencia hegemónica. Hombre gay, marginalizada. Hombre gay que recibe violencia, subordinada. Básicamente, subordinada a la hegemonía, a la estructura jerárquica de este tipo de cosas. Y también tenemos otra que es para contextualizarlo en Puerto Rico. Tenemos la contestaria, que esto es una masculinidad que activamente rechaza la hegemónica. Esto fue diseñado, bueno, surgió a base de unos teóricos puertorriqueños, Rafael Ramírez y Víctor García Toro, exacto, en el 2002. Ellos también, pioneros en los estudios de la masculinidad en Puerto Rico, junto al doctor José Toro Alfonso, que en paz descanse, pues han dado una contextualización puertorriqueña al estudio de la masculinidad, porque claro, no todo puede ser de Estados Unidos o de Europa, porque nosotros también tenemos nuestras individualidades y nuestro contexto cultural. De nuevo. Importante, ¿verdad? La hegemónica es realmente ese ideal que queremos que se alcanza en lo que es ese pensar de lo que es ser hombre, ¿verdad? No siempre se alcanza, ¿verdad? Y lo que hace esto es que inclusive aquellos que no están en esa posición afectan, critican y ponen obstáculos a aquellos que no son el hombre ideal. Esto es peligroso entonces porque como esto es cambiante, nunca vas a ser el hombre ideal. Desde este marco nunca vas a llegar a la cima donde puedes decir, yo soy el tope. Podemos ver también cómo ahora actualmente, de nuevo, en las redes sociales, vemos esta distinción del hombre beta, del alfa, ¿verdad? El sigma y todas las otras palabras griegas, ¿verdad? Donde implica una jerarquía sobre el otro, ¿verdad? Se está jugando esto mismo, ¿verdad? No tienen que saberse esto para ellos repetir el ciclo que se está dando y las consecuencias que tiene, ¿verdad? Porque al final del día no se llega a eso y aún así hay consecuencias nefastas, porque las personas pueden, hombres particularmente, se pueden identificar en algunos de estos valores y aún así las consecuencias son nefastas, no van a terapia, no pueden compartir moderadamente, no pueden expresar ni sentir el rango de emociones que son humanas. Son mujeres, no feminizadas, son humanas. ¿Verdad? Eso es un grave problema. Entonces, continuamos. Para los que están virtual, por favor, llenen la asistencia del taller. También para hacer referencia a las masculinidades, no es lo mismo en Puerto Rico, por ejemplo, un hombre de clase alta con un buen alcance socioeconómico a un hombre pobre del área rural que al no tener el dinero tiene que buscar cómo ejercer una masculinidad, por ende, no tengo chavos, pero soy más violento, o sé mucho de carro, o sé de deporte, este tipo de cosas, para como quiera intentar alcanzar algún tipo de ideal masculino, mientras que podemos ver hombres de alta capacidad socioeconómica, donde a lo mejor no parecen tradicionalmente masculinos, pero pueden ejercer esa masculinidad por medio del capital en una sociedad capitalista. Sí. Quiero añadir, también se ve la diferencia entre los hombres cuando están haciendo música, los hombres que son heterosexuales en la música, las expectativas que tenían, tiene que ser el player, versus los hombres que eran de la comunidad LGBT, era otro tipo de reacción, no era el player, era como que más de la comunidad es más creativo, es with the girls, y era como que es un ámbito que adicional de lo que tú mencionas, también están otras secciones que pasan. Excelente, gracias. Ahora, ¿cómo contextualizamos esto de lo que es la masculinidad, ¿verdad? Esta masculinidad hegemónica. Particularmente hay otro lado de la masculinidad cuando hablamos de lo que es femenino, particularmente lo que es enfatizado. Estos son, ¿verdad? Aquellas ideales donde si el hombre tiene que proveer, ¿quién se va a quedar en la casa? ¿Verdad? Esta es la respuesta a él. Y entonces trabajan mutuamente. Uno alimenta al otro, uno refuerza al otro, ¿verdad? Y estos ambos conceptos deben entenderse en esa relación donde hay una naturalización de lo que domina lo masculino.
El hombre es el líder, el encargado, y ahí se queda. Y aquellas mujeres que se alejan de eso, de esos roles establecidos, preconcebidos, crean un rechazo de parte de los hombres, y todo etiquetado como femenino es convertido en prácticas perjudiciales en su posición dentro de la concepción de masculinidad. ¿Cuál es el peligro de esto? Que si tú como hombre conceptas quién tú eres y tus prácticas son suficientes, todo lo que sea bueno para ti y es visto como femenino, no vas a acceder a eso. Ir a terapia es altamente feminizado. No solamente por las estadísticas que van, sino que cómo se concibe eso es para mujeres para hablar. Las mujeres son las que nacen para hablar, nosotros no. Somos estoicos, somos caballeros de la noche, no hablamos con más nadie, ¿verdad? Y de hecho, nos esforzamos o se refuerzan en ese pensar, sin saber las consecuencias que tiene. Ahora, aquí es donde se convierte la antifeminidad, porque desde la perspectiva del hombre, y nosotros lo vamos a ver más adelante cómo se manifiesta, si no encaja en este rol específico de lo que es una mujer, rechazo completo, ¿no? Desde lo familiar, desde parejas y de la concepción de que son las mujeres y para qué son, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es su sentido? Aquí vamos entonces a caer en hombres que rechazan todo lo que es la comunidad, lo que es el vulnerable, tan sencillamente como expresar quién tú eres con la ropa, ¿verdad? Tenemos estos pensamientos rígidos de que la ropa es una sola forma, ¿verdad? Y salirse de eso, ya sea yo o los demás, es incumplir con ese ideal que nunca se alcanza de lo que es el hombre ideal. Ok, so, ¿alguna vez han escuchado del concepto, The Man Box? ¿No? Ok, pues The Man Box es un concepto desarrollado inicialmente para la década de los 80 por un estudiador activista llamado Paul Thibel. Él hacía investigaciones y estudiaba los procesos de socialización de jóvenes, ya sean masculinos, en el área de Santa Bay, California. Y pues él desarrolló este concepto inicialmente porque él estaba investigando cuáles eran esas expectativas que podíamos encontrar acerca de lo que significa un hombre o una mujer ideal. Y en el contexto de los hombres, digo, eso fue para la década de los 80, ya al pasar las décadas, pues surgen adaptaciones del concepto, que entonces pues citamos, ¿verdad? Este estudio de Hellman, un estudio hecho precisamente para establecer los pilares de un man box adaptado al contexto sociohistórico que vivimos actualmente, en base a un estudio que se hizo con personas de México, Inglaterra y Estados Unidos. Y pues entre algunos de los pilares que se destacan está la autosuficiencia. Cuando hablamos de autosuficiencia, hablamos de esta concepción de que el hombre tiene que resolverse por sí solo, no puede pedir ayuda, no puede rendirse. Y entonces, ¿cómo podemos ver eso en la sociedad hoy día? Pues vemos precisamente como mencionan mis compañeros, pues los hombres no van a terapia. Cuando la están pasando difícil, ¿qué hacen? Pues reprimen todo, se lo callan. Y digo, claro está, negando su naturaleza humana, porque las emociones se quedan ahí. Entonces, ¿qué pasa luego de eso? Vemos también cómo nosotros podemos ver que los hombres, incluso cuando la están pasando bien difícil o la están pasando bien mal, asumen esta postura de rudeza excesiva. No, porque los hombres tenemos que ser fuertes y defienden su reputación mediante la agresividad, el estoicismo y esa capacidad limitada de introspección. Y cuando hablamos de estoicismo, no hablamos necesariamente de la base filosófica de ellos, que tiene unos pilares que realmente cuando uno los estudia pueden ser pues súper sanos, pero en este caso hablamos de cómo se confunde eso con la represión emocional. Ah, no, porque si yo, aunque tengo muchas ganas de llorar o tengo mucha ira, yo permanezco serio, pues yo estoy procurando mi imagen como hombre. Me veo como una persona noble que sé manejar mis emociones y las situaciones. Pero podemos ver cómo, ¿verdad? Mediante los distintos estudios, cómo esto puede ser súper problemático. Igualmente la apariencia. Nosotros pensaríamos, ¿verdad? Que, o sea, quizás no se pasa tanto en las conversaciones que se dan socialmente, pero también hay estándares de belleza que se le atribuyen a los hombres. Y cuando hablamos de la apariencia en este caso, hablamos de que los hombres tienen que verse bien, pero no puede verse como si se están esforzando demasiado para verse bien. Por ende,
cuando quizás podemos ver un hombre que está súper acicalado, las uñas, ¿verdad? Se hizo una manicura, tiene los pies súper lindos. En muchas ocasiones, muchos hombres pueden tildarlo como que está asumiendo actitudes femeninas y por ende recibe rechazo. O sea, entonces vemos cómo ya, pues, si no te cuidas para nada, eres criticado, pero si te cuidas y se percibe como excesivo, también lo eres. O tienes que aparentar que no te estás esforzando mucho. Igualmente los roles rígidos de género. Aquí pues hablamos quizás a lo que más tradicionalmente se conoce como hombre proveedor, que quizás en la casa no es para nada afectivo emocionalmente. Exacto, exactamente. Y entonces, ¿cómo incluso perpetúa los roles de género en la misma familia? En este caso, pues, partiendo de la heteronormatividad, pues mira, la mujer se queda en la casa, se encarga de criar a los niños, de cocinar. Si tienes una hija, pues lo que vas a perpetuar es lo mismo en ella. Ah, no, ayuda a tu mamá con estas cosas. Y cuando es un hombre, pues tú intentas, pues, reforzarle ciertas, cuando son tareas domésticas, pues hay ciertos estereotipos. Por ejemplo, tú vas a ver al nene picando grano. Y si vas a ver a la nena, pues que friegue. Y pues lamentablemente, igualmente la heterosexualidad y la homofobia. Vemos también como, cuando hablamos de antifeminidad, como también se ve aquí, porque todo lo que no cae bajo los mandatos hegemónicos se considera como femenino. Y si se considera como femenino, es menos. Por ende, cuando hablamos de la homosexualidad bajo la perspectiva de la hegemonía, pues entonces podemos ver cómo tenemos que partir de la heteronormatividad y rechazar todo lo que se considera femenino, en este caso, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, todo lo que no cumpla con los mandatos de género tradicionales. Por ende, se le promueve entonces pues, hostilidad, rechazo, marginalización a todo aquello que no parte del molde tradicional y pues vemos entonces cómo hay una mayor distancia entre las personas, ¿verdad? Que componen la enorme diversidad de nuestra sociedad. Igualmente la hipersexualidad, aquí pues podemos partir de cuántas novias tiene y pues cómo desde pequeño se perpetúa entonces esa concepción de que se aplaude la promiscuidad masculina, que el valor del hombre parte de diálogo con cuántas chicas estás acostado, cuánto duras, el tamaño del pene, entre otros aspectos importantes también, pero que lamentablemente en una sociedad donde no se prioriza la educación sexual sana, la educación sexual saludable y competente, podemos ver cómo esto es súper problemático. Y más allá, cuando la primera educación sexual de una gran parte de los hombres en nuestro contexto sociocultural es la pornografía. Y pues cuando partimos de eso, pues lo que aprendemos es la misma narrativa que parten de ella, que al final del día son una actuación. Entonces también podemos ver cómo incluso muchos hombres reportan sentir muchos niveles, o sea, niveles altos de frustración cuando asumen este tipo de actitudes, porque al final del día reducen su valor a ello que es imposible alcanzar. También han escuchado el concepto de cosificación. Sí. ¿Cuál? Cosificación. Porque la cosificación es cuando tú reduces el valor de alguien a base de una característica específica, usualmente, y me dicen si ha sido su experiencia, usamos cosificación dirigido a mujeres, ¿correcto? ¿Cuál ha sido su experiencia? Hacer que usen cosificación. Un ejemplo es cuando tiran los famosos piropos, arroz, que carne hay, referirse a, ¿cómo es? A las prácticas sexuales de las mujeres, ¿cómo es? Que va más o menos a la par con esta hipersexualidad que se le promueve a los hombres, y entonces, como es la lógica dicotómica, en las mujeres es, no, eso es, ponte una Tylenol entre las rodillas y no la dejes caer. Pero cuando se les refiere a las mujeres que si un candado no puede abrir cualquier llave, un candado defectuoso, pues entonces refiriéndose a las mujeres como si fuéramos candados, no somos objetos. Es un ejemplo de cosificación. También la mera mirada hacia las mujeres que dicen, no estás viendo una persona por sus sentimientos, su personalidad, cuáles son sus intereses, sino solamente un pedazo de carne.
Por eso mismo iba, y gracias por dar los ejemplos. Y referente a lo que quería decir, que muchas veces eso es también objectifying. Entonces lo podemos considerar así en inglés más común. Pero los hombres, por medio de su propia hipersexualización, se están cosificando, están reduciendo su valor a simplemente el tamaño de su pene, o cuánto dura la erección, o cuánto duran en el sexo, o algo por el estilo. Y lamentablemente, dentro de esta batalla hegemónica de que los hombres luchan con los hombres y las mujeres tienden a ser víctimas de esa lucha, aunque también pueden perpetuar el machismo, los hombres crean unas narrativas que es para promoverlas entre ellos, porque cuando vemos la literatura, las mujeres reportan como un 12% en promedio de los estudios, solamente un 12% reportan que quieren que su pareja tenga un pene de un tamaño mayor, mientras que si vemos los hombres, la mayoría de los estudios dicen que mínimo el 50% de los hombres sobrevaloran sus habilidades sexuales y a la vez desean tener un pene de un tamaño más grande. Por ende, ¿para qué quieres un pene más grande si no sabes qué hacer durante el acto? ¿Para qué querer más sexo si no tienes una experiencia holística de esa actividad sexual? Pero nada, es un proceso de cómo los mismos hombres se cosifican a ellos y luego compiten entre ellos para quién tiene más relaciones sexuales. Nunca hablan de la satisfacción sexual femenina en el caso de las dinámicas heterosexuales. Nunca hablan de la satisfacción, hablan de la cantidad. No es la calidad, es la cantidad. Es simplemente yo impresionar a otro hombre en vez de tener una buena vida sexual. Pero nada, Diego, continúa. Ok, entonces también está la agresividad y control. Y entonces hablamos de cómo los hombres ejercen su poder mediante la agresividad, la ira, siendo la ira la única emoción válida que pueden mostrar, muchas veces para proteger su hombría, lo cual caemos entonces en dinámicas de hipercompetitividad. O sea que yo tengo que demostrar activamente cómo yo soy más hombre que otros hombres, y igualmente mediante la subordinación de las mujeres. Lo cual, pues, podemos verlo como se da en la sociedad, lamentablemente, con la estadística súper alta de violencia de género, al igual que entre los crímenes violentos que se dan entre los mismos hombres, entre otros. Pero hoy hasta ahora, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo se está entendiendo bien? Sí. En el chat también escribir sus comentarios, dudas. Exacto, también. Cosas que están, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ok, so, la caja de la masculinidad, ¿cómo se ve en la sociedad? Aunque hicimos hincapié en el slide anterior, pues uno, podemos ver cómo en el ámbito social, esos aspectos de hipercompetitividad, agresividad excesiva, porque, ¿verdad? Cuando lo hablamos de distintos contextos, pues la agresividad no necesariamente tiene que ser algo malo, similar a como mencionamos anteriormente en los grupos de apoyo. Cuando uno está jugando un deporte, pues ser agresivo, pues se espera, ¿no? Digo, obviamente no al nivel súper excesivo de empezar a pelear con todo el mundo, pero la contacto físico cuando estamos jugando balompié, fútbol americano, entre otros deportes, pues es necesario. Pero cuando nos sacamos de ese contexto, a la hora de cuando nos empezamos a relacionar los unos con los otros, pues ahí es donde podemos ver que se puede tornar un poquito problemático, ¿no? Que yo demostrarte a ti que yo soy más hombre vaya a perjudicar tu integridad física o emocional. Y pues lamentablemente por eso podemos ver que la capacidad de invulnerabilidad emocional de los hombres, ese aspecto de agresividad, la hipercompetitividad, la hipersexualidad, muchas veces lleva a los hombres a ser incapaces de establecer relaciones interpersonales sanas. Y entonces caemos en una epidemia de soledad. Igualmente en el ámbito psicológico, pues tenemos unos porcentajes súper altos en cuestiones de suicidio. Con los hombres, no hablan de sus emociones, no hablan cuando la están pasando difíciles, muchas veces no acuden a terapia, no acuden a los recursos de ayuda necesarios para poder sobrellevar las situaciones difíciles que pueden enfrentar en la vida. Igualmente los estereotipos tradicionales sobre la sexualidad, que pues muchas veces, lo que José estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Que cuando tenemos estas concepciones de la sexualidad que parten de la pornografía y de concepciones reduccionistas de que mi valor parte del tamaño que tengo, ¿verdad? Cuántas conquistas he tenido. El poder yo hablar de eso con otros hombres para recibir la validación social necesaria para yo sentirme como una persona que vale, pues muchas veces cuando no se consigue, pues lleva a sentimientos de frustración y lamentablemente pues conducta y comportamiento de índole sexual, pues que pueden tornarse peligrosas. Y pues también, ¿verdad? Para una estadística aquí de Puerto Rico,
en el 2019, 2.276 hombres se encontraban en el sistema correccional por delitos contra la vida, lo cual también podemos entonces ver cómo ese uso de agresividad excesiva y todos esos aspectos de la carga de la masculinidad pueden tornarse a un nivel problemático, mucho más cuando carecen de, ¿verdad?, una educación que también, ¿verdad?, la sociedad tampoco prioriza, pero que lamentablemente vemos el efecto de eso cuando vemos las estadísticas sobre cuántos hombres están actualmente en el sistema correccional. Un 95% mínimo de la población entera correccional son hombres. Y de eso, pues muchos están por el crimen violento. No todos, claro está, pero bueno, son estadísticas preocupantes. Quería comentarle cómo a todas estas, cómo a pesar de que se ponen como categorías separadas, cómo claramente se pueden ver conectadas, porque en la cuestión social, cómo los hombres pueden experimentar esta soledad de no, tengo que mantener esta actitud estoica, tengo que mantenerme de X o Y manera, afecta a lo psicológico, en tanto pues que me siento solo, no se lo puedo expresar ni siquiera a mis panas, porque entonces cuando se trata de la socialización de los varones, está esta cuestión de no, yo solamente les puedo expresar mis victorias, mis conquistas, no mis inseguridades, porque entonces eso se vuelve como material para pegarte el vellón, por lo menos de las dinámicas que yo he podido observar, que tengo un hermano mayor y siempre estuve rodeada de varones, y entonces era, en vez de crear un espacio seguro, donde no te sientas solo, de tu inseguridad, mira, eso se vale. Lo contrario, dice, era un pendejo, perdón en francés. Pero que entonces, en vez de volverse un espacio de apoyo, se volvió un espacio de, ¿cómo es?, que empeora el síntoma. Y entonces, pues, ahí le sigue lo psicológico, en el ámbito sexual, también por esa falta, por buscar otros canales de educarse, viene tener esas dudas o lo que sea, conductas riesgosas, no le consultan a nadie, represión de las emociones, lo canalizo a través de la violencia, sistema correccional. Todo se conecta, no sé. Y claro estaba también en el hecho, o sea, y qué bueno que traes esta parte de las conductas de riesgo, porque haciéndole énfasis, ¿cuántas veces no podemos ver, y quizás pues sea un poquito más socializado ante los hombres, pero voy ahora contigo. Por ejemplo, o sea, yo sé que en mi experiencia yo he tenido panas que, pues, como suponemos, sufren o parten de una ruptura de relación, y cuando van a hablar con sus panas, pues lo primero que le dicen, pues vete, vamos a janguear, tú lo que necesitas es 5 birras y conseguirte una jevita nueva y ya, fíjate de eso. Y en el momento que empiezas a llorar, como que, claro, gordo, deja de llorar, deja de ser tan, ¿verdad? Por llenar el blanco. Exacto. Y también remite en la cosificación de nuevo. Ella es una cosa más, ella es otra, búscate otro boquete. Exactamente. Rollo y ya. Exactamente, lamentablemente. Excelente. Y es verdad, Y en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado, ay, mira, está cuidando a los nenes, es un buen esposo, qué suerte la tuya, ¿verdad? Porque piensan entonces que cuidar a los nenes es algo que se debe aplaudir. Ese es su hijo, ¿verdad? Es la tarea como padre. No se le den flores. ¿Cuántas veces las mujeres están cuidando a los niños y no se le dan flores? Claro, porque es su trabajo, biológicamente, ¿verdad? Y esta es la diferencia que tenemos que tener mucho cuidado cuando el hombre frega, cuando el hombre hace su trabajo, ¿verdad? Que se le canta y se le da porque las expectativas están bajas, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre adoptar lo que es femenino. Yo soy buen esposo, soy una buena pareja, ¿verdad? Yo digo flores en el Día Nacional de la Mujer, ¿verdad? Por ejemplo. Y cuando es poner en práctica, no porque tú pienses que puedes ser un buen esposo haciéndolo, sino porque te toca como ser humano, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces? Que implica que no es permanente y que es algo que naturalmente no te responde. Pero lo estoy haciendo porque me lo pidió, pero yo no tengo que cuidar a los niños. Es trabajo de ella, ¿verdad? Se ve como una desviación, una excepción y un argumento para no mejorar. Chacho, tú tienes que ver mi amigo, él ni frega, ni pasa este mapo. Pues con eso es suficiente para tú decir, pues soy un buen hombre. And that's it. Y eso es problemático porque, de nuevo, estamos viendo las tareas de la casa como algo que tú adoptas y lo puedes dejar. Y eso entonces empuja la necesidad de una mujer, no porque quiero estar con ella, sino porque necesito a alguien que me limpie los trastes, el fregadero, la ropa y todo lo demás. En vez de estar con alguien porque quiere, no porque no necesita.
Por eso damos énfasis en lo que es practicar. Asimismo, como no nacemos con un rol y ya, tenemos que ponerlo en práctica a través de la socialización, a través de sus destrezas, es ponerlo en práctica. Y por eso tiene que ser auténtico, tiene que ser de la vulnerabilidad. Es una responsabilidad que te corresponde como ser humano si es que quieres ser funcional y eficaz en tu espacio, ¿verdad? ¿Cuál es el punto que dice la literatura? Aquellos hombres que practican lo que es la conexión, lo que es una visión, no solamente en teoría, porque cualquiera puede ser pensar en la justicia y no más hacerla, ¿verdad? Aquellos que practican su trabajo igualitario en las relaciones tienen un mejor bienestar político. ¿Qué significa eso? Están más conectados emocionalmente con sus parejas, son más vulnerables con sus hijos y otras personas, están presentes y conscientes de sus emociones dentro de sus amistades, en su trabajo y en su comunidad, ¿verdad? Y sí tiene efecto el practicar otras conductas no machistas, ¿verdad? Sí tiene valor el poner en práctica masculinidad alterna, que vamos a estar hablando más adelante, qué es y por qué se come eso. Ok, so, caballerismo y marianismo. ¿Alguna vez han escuchado alguno de estos dos términos? Caballerismo. No, marianismo. Ok. Lo escuché en la clase, a la doctora Mira González de la UPES, por allá, pues. Ok, o sea, ahora está la doctora. Pues mira, cuando hablamos de caballerismo, hablamos sobre estas concepciones tradicionales de género que parten más de Latinoamérica. Y pues entre ellos se enfatizan el respeto, el honor y la cortesía y la galantería con respecto al trato con las mujeres y a las familias. Ahora bien, cuando hablamos de marianismo, hablamos quizás del opuesto, pero pues con mujeres. Y en este aspecto, pues, marianismo parte de esta visión de María o la Virgen María, donde hablamos que se le imponen unas expectativas sociales siempre y cuando, o sea, que procuran que tengan, por ejemplo, poquitas parejas sexuales, que se conserven, que para ellas el sexo es sagrado, que son amas de casa, que su valor parte, ¿verdad?, de la devoción que muestran al criar a los hijos, a la familia, a los quehaceres domésticos. Y exacto, y entonces de pureza sexual. Entonces, mientras menos parejas sexuales haya tenido, o incluso si él tiene más respeto y valor, merece. Ahora, no es que en sí está mal el hecho de uno vivir su vida, ¿verdad?, de acuerdo a estos valores, siempre y cuando, ¿verdad?, sea un acuerdo consensual entre las parejas, ¿no?, que se dan, o incluso pues que parta de un espacio genuino y vulnerable de uno. Ahora, el problema está en cuando nosotros reducimos nuestro valor a esto. O sea, porque realmente, al final del día, no es que está mal tú querer abrirle la puerta a una dama, o tú no querer tener más de 5 parejas sexuales. O sea, eso realmente no está mal. El problema es que cuando la sociedad dicta que tu valor parte de eso que tú haces. Y es, también en caballerismo, por ejemplo, para los hombres, ¿eres caballero porque quieres impresionar a una chica que encontraste atractivo o lo haces con una chica independientemente de si es atractivo o no? ¿Le abrirías la puerta a un hombre? O sea, ¿eres caballeroso o eres amable con todo el mundo y ya? Porque caballerismo también, lamentablemente, tiene el riesgo de caer en que solamente lo hago con las mujeres y más aún, solamente lo hago con las mujeres con las que quiero algún tipo de deseabilidad sexual. Por ende, no se convierte en meramente un pilar de mi amabilidad, se convierte en una herramienta transaccional. Y que entonces vendríamos cayendo mucho en lo que es el nice guy syndrome, que lo han escuchado anteriormente. Ok, so, machismo, hablando del contexto de Latinoamérica, hablamos de unas concepciones de mundo que parten de que el hombre es quien domina y las mujeres van en segundo lugar. Y todo lo que no cumple con los mandatos de género de la masculinidad tradicional, en este caso, pues la masculinidad machista, pues se considera como menos y por ende se rechaza y por ende se violenta. Y pues lamentablemente se caracteriza también, ¿verdad?, mediante esa hipermasculinidad hegemónica de la dominancia y el estoicismo, ¿verdad? Esa represión emocional de no hablar de nuestros issues porque hablar de las emociones se considera como femenino y si se considera como femenino es segundo lugar y se considera como débil. Entonces, aquí, esto fue el complejo de Madonna o mujer de la calle. Esto fue postulado por Sigmund Freud.
Entonces, presenta un pensamiento dicotómico entre cómo yo como hombre o la sociedad en general percibe a las mujeres, principalmente si es una mujer conservadora, que se cubre el cuerpo, es respetuosa, es conservadora con cómo ella habla de su tiempo libre o algo por el estilo, pues esa mujer merece mi respeto, merece mi cariño, es la mujer que yo le traigo a mi familia, es con quien quiero hacer una familia. ¿Qué pasa? La dicotomía entra cuando a la mujer fallar en estas cosas, como hablamos de o sea, ir en contra del marianismo, por decirlo así, ser una mujer más liberal, más expuesta con sus cosas y todo lo demás, ahí cae en lo que sería mujer de la calle, por ende, todo lo que le doy a la Madonna, la madre, que también hace referencia freudiana a cómo relacionamos que estoy buscando una mujer o estoy buscando una madre que me haga las cosas que me hizo mi madre, pero nada, conversación para otro día. La mujer de la calle, entonces yo no la respeto, no quiero traerla a mi familia, no quiero estar en una relación seria con ella, pero pero es objeto de mi deseo sexual. Por ende, a una la sexualizo, a otra la respeto. Y no puedo sexualizar lo que respeto, no puedo respetar lo que sexualizo. Una dicotomía bien fuerte, y eso lleva, por ejemplo, a muchos hombres que dicen que los hombres no pueden tener amigas. Y peor todavía, amigas que encuentran atractivas. Que no, es que es inevitable que haya un interés sexual o algo por el estilo, y no se puede surgir una amistad. Entonces, si yo tengo una pareja que tiene amigos, yo siendo hombre tengo una pareja mujer que tiene amigos, pues yo desconfío de la pareja, desconfío de los amigos. ¿Me entiendes? Ese tipo de mentalidad de que es una o la otra, y esa dicotomía es muy perjudicial para cuando queremos nosotros hombres crear relaciones saludables con la mujer. Entonces, aquí un cuadro que a mí me gusta mucho, tenemos la Madonna of Humility, que esta es la Virgen María, con el niño Jesús, aquí hay unos apóstoles, unos ángeles, y Saint George, que es un santo de Inglaterra, y aquí la tentación de Eva. Eva es la mujer de la calle, la Virgen María es la Madonna, la madre. Esto se respeta, esto se sexualiza. Por esto ya está oscura, desnuda, con la serpiente de la tentación. Eso es lo que quiere conllevar a cabo este cuadro. Pero, Quería comentar que esto se puede ver en la serie Sex and the City cuando se casa Charlotte, que ella es ella es el completo madre y el problema de su esposo tener aspectos sexuales de cómo ve la sexualidad así si la ve como que, oh no, ella es una mujer de la calle, no puede ser sexual, todos están hablando, se puede ver en un periodo así de eso bien brutal. Amo tanto esa referencia. Efectivamente esa parte cuando se casa con este doctor, Sí. su primer esposo, ¿sabes? Eso. Sí, con Trey. Sabes que a mí no me lleva bien. No te juzgamos, hombre, seguro. No, me esto de esto, ¿sabes? Como que También pasa de que una mujer que es, ¿verdad? Como que la de la sexual y eso, la convierten en complejo de madre. En el complejo de madre, como que le pelean y la de esta hasta que la cambien. Pero se dan cuenta que eso no es lo que quieren, que es la mujer, así que terminan siendo infiel con otra porque cambió, porque él se enamoró de la otra, pero la cambió por... Quiero darle un ejemplo un poquito más reciente. Mrs. Marvel is Faithful. No la he visto. Es de Amazon. Es súper chévere. Ella explica, uno tiene que actuar, ¿sabes? Lo de comprar a la madre, pero una mujer de calle under the sheets. ¿Me entiendes? Sí. Pero ella es una mujer judía. Please, las mujeres judías así casadas son mujeres de la calle escondidas. ¿Me entiendes? Y esa dicotomía también. Y ahora sobre también como el esposo la deja de repente. Empieza así todo el season y como la relación entre de ella como mujer y también como el hombre. O sea, cómo de repente sus identidades se olvidan completamente durante su matrimonio. Ok, después de este taller, dime el nombre de la serie para que apuntar. Sí, lo veo. Ok, entonces, ¿habrá una forma más sana de uno ejercer su expresión de género cuando no va arraigado con la hegemonía? ¿Habrá otra forma que podemos optar para relacionarnos con el mundo que nos rodea como hombres? Sí. Y eso se llama la masculinidad alterna. ¿Y qué es la masculinidad alterna? Cuando hablamos de este concepto, hablamos de una expresión de género que se distancia de la masculinidad hegemónica, optando por valores más igualitarios, incluso
con valores que parten del feminismo, ¿no? De ser un ente de justicia social, de luchar por los derechos de todas las minorías que componen la diversidad de nuestra sociedad y que muchas veces llevan a los hombres a poder desarrollar estas capacidades tanto de cuidado, de apertura emocional, de diversidad, de aceptar la diversidad que nos rodea, independientemente sobre cómo nosotros quisiéramos actuar, siempre y cuando, ¿verdad?, no le estemos haciendo daño a los demás ni a nosotros mismos. Y cómo también, pues entonces, podemos compartir valores igualitarios, ¿verdad?, para procurar una sociedad, ¿verdad?, que quisiera crecer y florecer en armonía. Pero sí, evidentemente hay una forma de expresión de género que podría considerarse como una más sana, a diferencia de la masculinidad hegemónica. Ahora, está en sí, nuevamente, esto no quiere decir que tú no seas proveedor, o esto no quiere decir que tú ahora tienes que meterte a ser cuidador en la casa y a meterte a las tareas domésticas. No se trata de eso realmente. Al final del día, de acuerdo al matrimonio, a las parejas y las dinámicas que tengan con las personas que te rodean, se trata de tener un acuerdo consensual, ¿no? O sea, tú puedes seguir siendo proveedor, realmente no es demonizar el que tú le proveas a tu familia tampoco, pero que tu valor no se reduce a eso, realmente. O sea, que al final del día, tu valor se reduce a ti como persona porque eres humano y ya, como ser humano, tú vales. Entonces, estos son hipótesis, esto hay que estudiarlos, son ideas de nosotros que surgen a base de la experiencia, literatura y la experiencia con el proyecto de Masculinidad 98. Son dos conceptos que yo pienso que son bien importantes específicamente para ustedes, los terapeutas, los clínicos que trabajan con hombres en terapia, cuando te llegue tu paciente, claro está. El vacío hegemónico me refiero a este espacio que queda, este espacio hipotético, abstracto, que queda cuando los hombres intentan cambiar estas conductas machistas, pero le dicen, pues ser machista es malo, pero no te dicen que es bueno. Y cae en la ley del muerto, en no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, pero no te dicen qué hacer. Entonces, mientras más grande ese vacío, entiéndase, más conducta el hombre tiene que abandonar, puede aumentar la probabilidad de que se frustre, porque entonces no sé qué hacer, no sé cómo ser hombre, no sé cómo ser masculino, qué está bien, qué está mal, que lo vemos en las redes, que ahora todo el mundo piensa que... ¿qué? Exacto. Ahora muchos hombres piensan que para ser saludable, entre comillas, tienen que abandonar cualquier conducta masculina. Y no, por eso no queremos criminalizar lo masculino, simplemente las manifestaciones negativas o dañinas que pueden afectar el bienestar de los hombres o las personas que los rodean. ¿Qué pasa? Ese vacío hay que trabajarlo con simplemente no decir, por ejemplo, te llega un paciente, un hombre a terapia, se está preocupando de que no tiene suficiente dinero para proveer para su familia. Entonces, sí, querer proveer es bueno, pero entonces, ¿cómo puedes proveer de otras formas? Tareas domésticas, amor, proveer soluciones, proveer protección, el dinero, pueden buscar otro trabajo, algo por el estilo, pero no es que lo masculino sea malo, es que eso que estás tratando de eliminar, tienes que sustituirlo con otra cosa para que no haya un vacío hegemónico tan grande. O sea, al vacío ser más grande puede causar más frustración, ese helplessness que mencionó la chica, puede causar que retomemos las conductas machistas o las amplifiquemos. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que queremos evitar. Lo otro, el duelo de la hegemonía, duelo partiendo de la premisa que el duelo es la reacción emocional a una pérdida, una reacción emocional fuerte, es inevitable que a nosotros trabajar con estas conductas machistas, sexistas, hegemónicas, en los hombres haya un cambio, hay un proceso emocional de una pérdida, de unas conductas que antes se pensaban como un pilar de su identidad y ahora nos estamos dando cuenta que nos hacen daño de alguna forma. Por ende, hay que acompañar a este hombre en llenar el vacío hegemónico y entonces trabajar con las posibles reacciones emocionales de la persona que está cambiando o de cómo cambia la gente a su alrededor. Si tú te rodeas de los amigos que siempre están haciendo chistes homofóbicos, sexistas o algo por el estilo, y tú estás tratando de abandonar eso, eso puede tener un efecto en tu círculo social. Ahora te dicen el nena, el débil, el show, lo que sea que te digan, porque estás tratando de cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Se puede aumentar el vacío hegemónico. Entonces, pues me frustro porque no puedo tener amigos, vuelvo a lo de antes, con tal de tener aceptación social. ¿Entiendes? Hay que estar pendiente a estos cambios. No es simplemente decirle al hombre, cambia esto porque está mal. Dale, no. Ajá. Sí. La palabra es Sí, yes. Igual. Sí. Simp. Simp. S-I-M-P. No entiendo. Pata en el quiz. Sí. No, yo no entiendo nada. Ahora simp se usa muchas veces para referirse a estos hombres. La idea principalmente es un hombre
¿cómo se dice? Obsesionado con el nice guy syndrome, básicamente. Como que, ¿el qué? Comenzaron. Que lo había tenido. Un sympathizer, ¿verdad? Ahí viene la palabra simp, ¿verdad? Que se enfoca demasiado, por ejemplo, particularmente puede estar interesado o encuentra mucho amor a una persona, a una mujer que hace OnlyFans, ¿verdad? Otro hombre, beta, alfa, puede decir, tú eres un simp, alguien que no tiene un valor propio como hombre y está ahí doblado buscando afección en estas personas, ¿verdad? Y entonces la palabra simp se ha convertido también en weaponized desde el contexto masculino porque todo afecto a hombre hacia mujer o cualquier tipo de afecto, tú eres un simp. Y se ha convertido en un insulto, ¿verdad? Y es como otros hombres mantienen la hegemonía por medio de invalidar los hombres que intentan mostrar algún tipo de respeto hacia las mujeres. Entonces, pregunta al público, ¿el machismo puede afectar la práctica clínica? Ya sé. Muy bien, lo estamos entendiendo. Qué bueno. Consecuencias de la masculinidad hegemónica en la salud mental en hombres. Algunas lo hemos discutido, otras no. Vamos a ir. Tenemos en los aspectos de salud mental, salud sexual y salud física, vemos estigma ante la salud mental, expresiones emocionales limitadas, mayor riesgo al suicidio en comparación con mujeres. Vemos mayor riesgo de psicopatologías, principalmente uso problemático de sustancias, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, entre otros, principalmente porque la misma represión te lleva a amplificar esa sintomatología o puede haber un sesgo en cómo te evalúan porque eres hombre, vienes con irritabilidad, pero no se ve la irritabilidad como una señal de depresión o ansiedad. Se ve la irritabilidad como que eres hombre y los hombres siempre están más molestos y es que son agresivos, es que tú eres un macho. No, es que estás pasando por una condición mental y hay que atenderla. No para patologizar la masculinidad, sino para verdaderamente estar pendiente a cómo nos afecta. Violencia doméstica, violencia basada en homofobia, violencia de género, violencia económica, psicológica, virtual, de todo tipo. Si tú crías a un hombre para glorificar la agresividad y la violencia, van a ser más propensos a ejercerla. Entonces, volvemos. ¿Es biológico que el hombre es más violento por naturaleza o es social que lo estamos entrenando para que sea más violento? Hay que ser críticos de este tipo de crianza. Lo otro, ahí te diría, depende del contexto donde está criando el niño. Por eso. Porque si es un ejemplo que quiero decir, si viene de una familia bien high class, de que culturalmente es músico o esto, que no se promueve la violencia, va a poner todo que no. Tienes que, caballero, tienes que hacer all money, tienes que hacer tal cosa. Y tampoco estamos yendo al extremo, ni esto ni esto. Y es como que tenemos que haber un punto medio en un balance. Y creo que entrelaza muy bien con lo que dice el compañero, que no es algo biológico, ¿verdad? Ajá. Es algo que se aprende y que el contexto que cambia es social, no es natural, ¿verdad? No es algo biológico, como que naciste con este gen, va a ser propenso a eso, ¿verdad? Sino una construcción social de lo que está hablando. Bueno, los hombres de la metro no son lo mismo que los hombres del campo o algo por el estilo. Los hombres del norte no son lo mismo que un hombre de Ponce, no es lo mismo que el hombre con chavo, el hombre sin chavo, este tipo de dinámica. El hombre negro, el blanco, el asiático, el inmigrante, el hombre dominicano. Los hombres de la academia. Ajá, los old money. Old money es las personas que vienen de familias de generaciones de dinero de años. O sea, no es lo mismo que uno nuevo, que es de familia que acabaron de ser ricos, versus uno viejo. O sea, de generaciones. Hay una diferencia también ahí. Precisamente. Lo importante de toda esta interacción, este taller, es ser críticos de los orígenes de estas conductas en vez de simplemente decir son así porque son hombres. Y porque no así. Exacto. Entonces, en dinámicas interpersonales vemos una comunicación deficiente porque si tú tienes que intimar con tus emociones y las de otras personas para conectar verdaderamente, al tú limitar tu capacidad emocional porque lo ves como femenino, obviamente va a afectar tus relaciones románticas, laborales, sociales, familiares, entre otras. Tenemos el estrés laboral. El estrés laboral, o sea, tú eres el proveedor, tú tienes que estar ahí, por ende tú estás dispuesto a sufrir más y ese sufrimiento va a afectar cómo tú interactúas con la gente del trabajo y la gente de tu hogar. Entonces, conflictos de identidad. ¿Quién soy si no soy proveedor? ¿Quién soy si no soy fuerte? ¿Quién soy si no soy promiscuo? ¿Entiendes? Por eso, la tasa que dimos que los hombres mayores de 40 en adelante, usualmente de 50 a 65, tienen mayor riesgo de suicidio es porque, entre otras cosas, hay una transición en el rol familiar, los hijos se mudan, nido vacío en hombres también afecta, no son solamente a las mujeres, la transición de un deterioro físico y cognitivo, de que antes yo era el fuerte, ahora no puedo, tengo una lesión, tengo osteoporosis, tengo un cáncer de próstata que nunca me verifiqué porque no quiero que me toquen el ano. ¿Entiendes? O sea, este tipo de cosas, estos cambios que todos se juntan en ese renglón de edad para entonces llevar a una mayor propensidad de que estos hombres pues se quiten la vida, lamentablemente. ¿Se retiran? Sí, se retiran también. Por ende, soy
mi seguro social, ¿es bueno? ¿Vale la pena? ¿No? Sí. ¿Qué voy a hacer cuando me retire? Ese tipo de cosas. Entonces, menos participación comunitaria. Estoy muy ocupado trabajando porque tengo que proveer. Esto de compartir con hombres, pues, ¿cómo voy a compartir? Porque a veces se ponen raro y si me abrazan y si quieren hablar conmigo. Yo no quiero hablar de mis sentimientos. La dificultad para establecer amistades saludables con las mujeres. Yo, si fuese un dating coach, yo diría que lo mejor que un hombre heterosexual puede hacer es hacerse amigo de mujeres. O sea, le pierdes el miedo a hablar con las mujeres, estás dispuesto a escuchar a las personas sin tener que sexualizar todo, estás dispuesto a escuchar los retos que pasan las mujeres para entonces tú no convertirte en un acosador, un violador o algo por el estilo, pero no soy dating coach. Solo vamos Estado tienes que estar. Aquí voy yo. Algo que la compañera trajo que es excelente, los métodos con los que trabajamos la masculinidad actualmente no funcionan, no son los efectivos. Esa misma cura que nos están dando, esa dosis, es lo que nos está envenenando. Particularmente cuando estábamos hablando del contexto de este hombre que se retira, ¿verdad? Si este hombre solamente se ha comunicado con su pareja y con sus hijos a través de lo que puede aportar económicamente, ¿qué pasa? ¿Qué congelación hay cuando entonces ya los hijos son grandes? Si no hay una conexión, ¿cómo yo puedo entablar, verdad, esa relación con esas consecuencias? Cuando hablamos de la masculinidad hegemónica, ¿verdad? Y hablamos de estos procesos, ¿verdad? Procesos que acá a los académicos les encanta poner nombre y hablarse en 100 talleres, pero allá, en la vida real, en el día a día, ¿cómo le planteamos esto de que es la masculinidad hegemónica? ¿Verdad? Le preguntamos al pez, a otro pez, ¿verdad? ¿Qué es el agua? Si desde que naces estás en el agua, no vas a saber la diferencia. ¿Cómo se explica eso, verdad? Y es porque la masculinidad, como otros procesos sociales, están entrelazados. Lo veamos o no. Y hay formas de trabajar con la masculinidad. No podemos trabajar si no reconocemos que somos sujetos que estamos inmersos en este proceso. No solamente es decir, ustedes están mal y ya, es cómo a nosotros nos afecta. Cómo participamos también de este proceso, para bien o para mal, ¿verdad? Y importante que siempre estamos reafirmando nuestra relación con la masculinidad, particularmente la hegemónica, ya sea desde el rechazo, la aceptación o buscando otras vías. No es algo que se quita y ya no es un bagaje que podemos soltar. Creo que podemos aquí hablar de si la razón que estamos aquí hablando sobre la importancia de proveerle a los hombres otro espacio es porque particularmente hemos reconocido que lo que nos han ofrecido como ser hombre ideal no es suficiente. Las estadísticas lo demuestran. Lo que estamos pasando no es suficiente y no es lo mejor. Merecemos más. Merecemos cuidado, merecemos cariño, merecemos comunidad, ¿no? Las ideas machistas que podemos replicar, no solamente en el contexto terapéutico, porque una cosa es ser terapeuta y otra cosa es cuando estamos con nuestros amigos, ¿verdad? Nos traen un problema, deja el show, ¿verdad? Cuando estábamos hablando ahorita de Victoria, que se dejó de la pareja y van a beber, solamente es permitible que llore si está picado, está bojacho. De lo contrario, no, ¿verdad? Invalidación de los hombres en caso de violencia y acoso. ¿Cuántas veces subestimamos a las personas que son víctimas de algún tipo de acoso, de violación? Sí, right here. Claro, la serie. Doctor, muy bien. Doctor Farah, creo que Daniel está arriba. ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Ah? ¿Cómo fue? La aprobación de conductas riesgosas, ¿verdad? El uso de sustancias para mayormente no sentir lo que estamos sintiendo, para evitar los problemas. El humor sexista en varios contextos, ¿verdad? Qué difícil es sacar esto y ponerlo en el contexto que conocemos. Es fácil hablar aquí desde la presentación, pero cuando es tu tío que te da un chiste sexista en Thanksgiving, tú, ay, Dios mío, ¿cómo le digo? ¿Verdad? Y de repente te van todos los hombres de la familia a una esquina y están todos hablando. Está la cerveza. Y entonces de repente es como que, Dios mío, ¿qué es esto? En la barbería, otro espacio de hombres, ¿verdad? Que son el lugar perfecto para analizar todos los temas políticos, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando entonces reconocemos de que yo no quiero esto, no me gusta? Pues tenemos que partir, que no simplemente se regañaría, reconocer cómo esto nos afecta y cómo participamos. Porque vamos, ¿quién no ha sido machista aquí? Yo puedo decir que yo sí, en varias instancias, queriendo y sin querer. Por eso es tan importante el trabajo comunitario, para que alguien me diga, eso que tú acabas de hacer, ¿verdad? No es lo mejor. Y nosotros vamos en terapia desde el punto de supervisor, de que te puedan verificar lo que estás haciendo y todo eso. Hay unas consecuencias graves. Sí, pero para
para poder lograr eso, uno tiene que trabajarlo de uno mismo y saber dar el ejemplo, porque volvemos, no es la ley del muerto, no es que no hagas eso porque está mal. Mira los ejemplos que tenemos en la sociedad, son muchos, not really, o son ficticios, pero nada. Tenemos que nosotros convertirnos en esos agentes de cambio. A la autoridad no le gusta ser retada, al privilegio no le gusta ser expuesto. Cuando el cliente trae el machismo a terapia, ¿qué podemos ver, qué podemos esperar de estos pacientes cuando te llegue el tuyo algún día? La resistencia a buscar ayuda. Hay una poca adherencia a tratamiento porque de por sí siento que estoy forzado aquí, a lo mejor mi pareja me dijo que llegara y yo no quiero. Muchas veces son porque le piden Sí, que vayan, que no es que ellos buscan activamente. Es que por eso. hay un trabajador social, alguien del trabajo le dice, O el policía, o el policía, perdón, la corte. la corte te dice, Obliga. Eso. Y si ya de por sí no quiere, obviamente no va a querer continuar. Por ende, estamos trabajando en contra de la marea para enseñarles, validar tus experiencias, trabajar contigo, hay opciones, sentirte validado y todo lo demás. Entonces, aquí, por ejemplo, la mujer emocional, yo no. O sea, a mí no me toca, a mí no me gusta esto, entramos en la lexitimia que había mencionado Kevin. También tenemos dificultades para expresar las emociones. Esto es que no sé cómo decirlo, es que no sé cómo ponerlo en palabras, es que no sé, ¿el qué? Que me siento incómodo, exacto, no quiero hablar de esto ahora, no quiero hablarlo y ya. Entonces te quedas mirándolo los dos como si fuese una pared. Entonces, ¿por qué hacemos aquí? Porque el punto es hablar de las emociones en terapia. Hay poca introspección. Hay muchos hombres en terapia que prefieren la acción, dame herramientas y ya, olvídate de hablar de los sentimientos. Pero ¿qué pasa? En cualquier modelo terapéutico, aunque sea el más CBT, primitivo, lo que sea, hay que entonces introspeccionar sobre nuestros pensamientos y cómo eso afecta a nuestra conducta. Para los terapeutas, saben que la conducta humana se compone de el pensamiento, o sea, emociones, pensamiento y acción. Por ende, tienes que abarcar esa triada completa. No puedes simplemente, pues, toma el grounding, toma la respiración, vete y ya te firmé el papel de que fuiste a terapia. No funciona así. Lo otro, proyecciones a ser terapeuta. Esto de la transferencia contra transferencia. Hay veces que los hombres prefieren una mujer que le dé terapia porque se sienten más cómodos vulnerabilizándose con las mujeres. ¿Reflejo de cómo se vulnerabilizan con las mujeres en su vida y no con los hombres? Maybe, no sé, hablamos de eso otro día. A veces hay que quiero hablarlo con un hombre, se convierte en una competición, una competencia. Es que no va a entender o es que no quiero proyectarme de esa forma ante ti. No nos conocemos, yo estoy aquí literalmente para ayudarte, pero no quieren vulnerabilizarte conmigo porque soy otro hombre. Ahí vemos esta competencia excesiva de cómo no podemos relacionarnos y ya con los hombres. Siempre tiene que ser un chiste, una competencia o simplemente no interactúo y ya. Pero a la misma vez tenemos tantos hombres reportando soledad, tantos hombres mayores diciendo que su única persona con la que pueden hablar de las cosas son su pareja. Y para las personas para los hombres que no tienen pareja, ¿qué pasa? Llegamos a viejos solos. Por eso. Perdón, es que hay un comentario en el chat que dice: yo me he encontrado con participantes varones que le dan mucha vuelta al asunto y no llegan al grano por no expresar sus sentimientos y emociones. Y yo creo que, disculpa, que sí, posiblemente es, ¿verdad? Que es que tienen dificultad en accesar esas emociones. Si tú llevas toda una vida sin tener que pensar en emociones más que enojo, ¿verdad? Porque es fácil de identificar. Cuando te pregunten por primera vez o un espacio dirigido a ti, a mí se me haría difícil identificar lo que yo nunca he hecho en mi vida, por lo menos con este nivel de análisis, ¿verdad? Por eso yo puedo entender por qué también se sale de terapia. Yo no voy a seguir un proceso donde me están tocando los botones, ¿verdad? De nuevo, ¿cómo trabajo? Por lo menos se puede explicar. Porque de hecho, la parte que era el comentario que iba a mencionar, no hay herramientas, no hay destrezas, no hay video workshop que te saque de una situación sin tener que tocar las emociones. No la hay y qué bueno que no la hay. Este es el proceso, ¿verdad? Y mira de nuevo cómo se refleja la actitud estoica de no tener que ver con las emociones y simplemente hacer algo y ya, ¿verdad? Sin tener en mente el proceso emocional. Cuando las personas nos tocamos en nuestras propias emociones, hay un dolor. Hay un dolor de lo que sentimos. Cuando nos preocupamos, cuando reconocemos que sentimos miedos, da miedo, valga la redundancia, ¿verdad? Es un peso el tú sentir emociones. Y de repente toda tu vida lo puedes ignorar y estás en este momento donde tienes que sentarte ante un desconocido y decir, sí, tengo miedo. Tampoco es fácil, ¿verdad? Y eso es también algo que queremos cargar aquí, si no ha sido la idea clara. Entendemos el porqué. Entendemos por qué el 80% de los hombres están en ese riesgo. Sabemos el sentimiento de soledad, ya sea por las concepciones, ya sea por la cultura, sea por las razones que sean. Por eso hacemos esta iniciativa, para poder llegar a ustedes, para que ustedes lleguen a vos, porque definitivamente necesitamos ese acercamiento. Necesitamos que lleguen
a terapia, necesitamos que sean vulnerables con el otro, con el uno y el otro, ¿verdad? Porque definitivamente lo estamos perdiendo, ¿verdad? Algo tiene que cambiar, definitivamente. Ahí es importante los hombres presentes en esta interacción, en este taller, que tomen ese rol de vulnerabilizarse para inspirar vulnerabilidad. No simplemente de que, vulnerabilizarte te hace fuerte. No queremos aferrarnos a lo mismo y cambiarle el nombre, ponerle la subida por arriba y ya está el talento el plato. Por eso, o sea, los hombres que están aquí tienen que vulnerabilizarse con los hombres que están alrededor para darle el ejemplo. Y las personas que no se identifican como hombres en esta interacción tienen que ver qué tipo de creencias machistas cargan, porque todos las cargamos por naturaleza. No es que nos hace malas personas, pero puede afectar a las personas que queremos y a nosotros mismos. Así que nada, continuamos con eso. Aquí, sugerencias para los terapeutas. Sí, es sumamente importante poder romper con las normas tradicionales de lo que es la masculinidad para alcanzar otras masculinidades y reducir el efecto no deseado en este proceso de terapia, ¿verdad? Crear un espacio libre de juicio, ¿verdad? Sabemos que esto es parte de la terapia, sin embargo, es bien importante reconocerlo. Para ustedes, los terapeutas, y para las personas que están pensando en la terapia, este es más bien el espacio lo que se viene a dar, ¿verdad? Por lo menos en el proceso de explorar cómo el paciente construye su valor de su identidad de género, ¿verdad? Normalizar la expresión emocional, la psicoeducación sobre las diferentes emociones, porque ¿sabes qué? Van a llegar adultos, van a llegar hombres de diferentes etapas, de diferentes backgrounds, que no van a saber. Y este es el espacio para entonces tener esa información. ¿Cómo? A ver, Inside Out. Sí, eso es lo que cuando ella va a 1 o 2, le decimos que viene Inside Out 3, ¿verdad? Retar los estereotipos tradicionales de la masculinidad. Tenemos que hacerlo porque sabemos que este molde no está funcionando. Promover actividades en grupo. El caballero aquí está fajado haciendo que sea posible, ¿verdad? Es bien importante los espacios que está dando y requieren más. Promover la diversidad y la autocompasión. Autocompasión, no solamente el trabajo del cliente también, es también del terapeuta. Cómo nosotros podemos conseguir espacio también para reconocer cómo la masculinidad nos afecta a nosotros. Esto no es simplemente ellos y ya, ¿verdad? Es un trabajo entrelazado desde la perspectiva, ¿verdad?, de lo que es comunidad. Entonces, también, para que sepan, APA, la American Psychological Association, en 2018 publica este manual para cómo darle terapia a niños y hombres. Dentro de las recomendaciones que hace, está reconocer la masculinidad como un constructo social y cultural, como ya hemos hablado, no es biológico, no es que el hombre es así por naturaleza, y si lo fuese, como quiera, hay que modificar este tipo de narrativa. Así que nada, ser crítico. Integrar múltiples identidades, a esto lo que se refiere es que no es simplemente eres hombre por lo que tienes entre las piernas, es que eres un hombre de qué raza, de qué background socioeconómico, de qué etnicidad, qué religión practica. Todas estas características aportan a un tratamiento psicológico, una práctica clínica mucho más diversa, holística y completa al momento de bregar con hombres. Porque si tanto vamos a enfocarnos en la multiculturalidad, por ejemplo, esto incluye el que sean hombres y las dinámicas que estamos discutiendo en este taller. Entender el impacto del poder, el privilegio y el sexismo. El privilegio usualmente es ciego para quien lo disfruta. Por ende, hay que ver estas cosas, ver la dualidad de, ok, eres hombre y sí tienes unos privilegios, pero porque tengas privilegios no quiere decir que no tienes retos. Los tienes y hay que examinarlo. Entonces, ¿cómo usar tu privilegio como algo bueno? Yo, siendo un hombre heterosexual, uso mi privilegio masculino para abrir estos espacios de diálogo, para hablar con otros hombres, para dar un ejemplo. No porque yo sea perfecto, pero porque reconozco cómo sufren muchos hombres a mi alrededor, incluyéndome, por esto mismo de que pues no puedo hablarlo porque soy hombre. Pues, ¿qué pasa si soy hombre? Soy hombre y lo hablo y ya, no se me queda un canto ni nada. Entonces, fomentar las relaciones familiares y paternidades, al igual que íntimas y de amistades. Esto no se puede hacer solo, ni el proceso de terapia solo, como terapeuta como mínimo. Pues examinar cómo son nuestras amistades, si yo me rodeo de gente que me apoya o simplemente espera que yo sea un hombre más. ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo son las dinámicas familiares? Un poquito más complejo, obviamente, no son familia, pero hay que observarlo. Entonces, abordar los problemas de salud mental específicos. Hay que ser conscientes de cómo diagnosticamos, a qué nos estamos inclinando y ser críticos de la literatura. El trastorno de personalidad limítrofe se diagnostica mucho más en mujeres que en hombres. El antisocial mucho más en hombres que en mujeres. Hay veces que pensamos que tiene borderline, es actually antisocial. O sea,
hay que ser críticos. El autismo que no se diagnostica tanto en mujeres, entonces hay un late onset que se descubre, entre comillas, en la adultez. Pues no, es que el proceso de masking en mujeres va diferente a otras personas con autismo en la infancia. Por ende, hay que ser crítico de estas dinámicas de género en la psicopatología. No para patologizar, sino para ser más completos en cómo la abarcamos. Lo otro, el desarrollar una práctica psicológica sensible al género. Sí, hablamos mucho de programas o modelos afirmativos a la comunidad LGBTQ+, programas feministas dirigidos hacia la mujer, ¿ok? Pues a los hombres también, no por quitarle a la lucha feminista o de la comunidad LGBTQ o algo por el estilo, pero para añadir, porque si trabajamos la salud mental en hombres, eso es prevención de suicidio, eso es prevención de violencia de género, entre otras cosas, eso estamos ayudando a todo el mundo con este proceso. Entonces, yo quiero añadir rapidito, ¿verdad? En ese punto, de mirar cómo nosotros, un hombre puede hacer el trabajo de romper, buscar otras alternativas y de repente se encuentra un espacio, ya sea familiar, de pareja, de amigos, que no han hecho el trabajo. Qué difícil también sería entonces que esta persona pase por el trabajo, reconozca de que, mira, estas conductas, estos pensamientos son peligrosos y de repente tu grupo de apoyo no te apoya. Que no solamente es el trabajo personal, es también comunitario, ¿verdad? ¿Qué hago con estas personas? Que es lo que estaba hablando Lázaro ahorita, que ya un par de años va a ser el constructo de él, vamos a citar a él, cuando hablaba sobre el vacío hegemónico, ¿verdad? La dificultad que tiene eso, y tenemos que tener eso en conciencia a nivel de terapia, tenemos que tener conciencia de por qué no hay disciplina, no hay enfoque, no hay programa dirigido a eso, porque es un vacío, lo que no se habla se pierde. Precisamente, entonces, también nosotros venimos de una posición de poder siendo terapeuta. La persona viene a donde nosotros para pedir ayuda. Por ende, no podemos abusar de este poder, tenemos que usarlo para ver cómo las dinámicas de la contratransferencia y todo lo demás, reducimos eso, la competitividad con nosotros como terapeutas, entre otras cosas. Entonces, pero nada, yo en lo personal no me gusta el concepto de masculinidad saludable. Les digo por qué. Primero, no me gusta patologizar todo. Segundo, la masculinidad saludable, depende de cómo se maneje, se convierte en otra caja más. Por ende, yo como hombre examinando la masculinidad, tengo entonces que decirte que para ser un hombre saludable tienes que pintarte la uña, usar una falda y usar el color rosa. No, porque no puedo encajonarte otra vez. No puedo crear el monstruo que intento destruir, ¿entiendes? Por ende, yo prefiero ser crítico con cómo esto te puede afectar en vez de decirte específicamente a esto o lo otro. Porque lo que te hace saludable o machista no es que si tienes una barba, no es que si eres, por ejemplo, el libido, o sea, no es que tener libido sea malo, pero manipular a la persona para adquirir una actividad sexual, eso sí es malo. Ajá. Sí, adelante. Oli, ¿me escucho bien? Sí. Mira, nada, en verdad, para decirles, creo que este tema es súper importante, este tema es súper importante y nada, quería así comentar para añadir que parte de las recomendaciones, ¿verdad? Gracias por hacer alusión a lo que es la lucha feminista y la lucha también de la comunidad LGBT, porque realmente todo esto está interconectado. Y creo que parte también de la masculinidad y de cuestionarla, de construirse, es escuchar más también. Quizás, ¿verdad? Cuando las mujeres o las personas con vulva, personas feminizadas, ¿verdad? Hablan de su experiencia y cuenten como la persona que compartió sobre su hermano y esa experiencia, pues que, ¿verdad? Que se escuche y aunque quizás a veces se haga un poco defensivo o realmente, ¿verdad? Sea difícil recibirlo, que también entonces se escuchen estos relatos, porque de ahí, ¿verdad? Esas experiencias son las que les hacen cuestionar y realmente saber, porque si ustedes están viendo, ¿verdad? El efecto de la masculinidad y el impacto en su experiencia, pero no saben cómo nosotros, cómo las mujeres, ¿verdad? Lo reciben. Y realmente este mundo está muy violento y verdad, hay que realmente escuchar también los relatos de las personas feminizadas que les tienen que decir. Eso era lo que quería aportar. Y gracias por todo. Excelente, Andrew, gracias por eso, ¿verdad? Y definitivamente tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de cómo no solamente nos afecta a nosotros, sino al resto de las personas que incluye, ¿verdad? Esta lucha no es solamente una, por eso cuando hacemos nuestra invitación, no es simplemente para personas que se identifican como hombres, ¿verdad?, sino también está abierto a la comunidad, particularmente por eso, ¿verdad? Gracias. Gracias, Andrew, sí. Pues nada,
sea hombre, te beneficias de estas narrativas para aprender cómo cambiar a uno mismo, pero si no eres hombre, siempre vas a tener algún hombre en tu vida, tu padre, hermano, amigo, novio, vecino, lo que sea, y es importante ayudarlo, porque ayudarlo a ellos, ayudarse a uno mismo, como dije, la prevención de violencia, esta dinámica. Entonces, ¿cómo se vería para ustedes, los terapeutas, cómo se ve esto de explorar la masculinidad en la terapia? Estos son unos ejemplos simples, pero por ejemplo, ¿te incomoda que se refieran a ti como afeminado? O sea, esto es de la antifeminidad directamente, como que, ok, entonces, ¿qué tú haces si quieres hacer algo que, por ejemplo, usa una camisa que puede verse no tan tradicional? Pues, ¿qué pasa? Si alguien te dice que te ves como una nena, te va a insultar, te va a molestar, va a agredirlo también, hay que ver. ¿Piensas que ser masculino podría afectar o beneficiar tu vida social, romántica o laboral? O sea, ¿quieres ser masculino? ¿No quieres serlo? Si no quieres serlo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se ve ese camino a una expresión de género no tradicional, por ejemplo? Entonces, ¿has hecho algo que te haya sentido, que te haya puesto en riesgo tu bienestar con tal de demostrar tu hombría? Entonces, te tiraste de un árbol porque estabas con los panas y querían ver cuál era el más bravo. Pues entonces te pudiste haber roto el brazo, ¿entiendes? O sea, ¿de qué vale demostrar esa masculinidad si estás poniendo tu bienestar en riesgo? Lo otro, sientes que no eres el hombre que te gustaría ser, ahí vemos el yo real versus el yo ideal. Si ese yo ideal está atado a tanta masculinidad tradicional, hegemonía y machismo, es un yo ideal que nunca va a llegar y va a terminar con mucha violencia hacia uno mismo y hacia otras personas usualmente. Así que es cuestión de ser crítico, no criminalizar la masculinidad, sino orientarse de dónde sale, a qué lleva y cómo puede manifestarse de una forma negativa para evitar eso sin que la persona se sienta que no tiene identidad ya. Entonces, nos toca reformar o abandonar. Sabemos que la masculinidad hegemónica nos afecta, ahora ¿qué hacemos? Reformar, pues, modificar un poco cómo es que pensamos que debemos ser hombres. Si somos caballerosos, que no sea transaccional. Si somos agresivos, que no sea violento. Si somos líderes, que no seamos arrogantes o jerárquicos o hegemónicos o algo por el estilo. Si no, abandonar. Al final del día, hay muchos hombres que estarían cómodos con la idea de abandonar esta dinámica de la masculinidad con tal de no aferrarse a una dinámica heteronormativa, simplemente porque, pues, esto no importa, al final es algo estético o algo por el estilo. Claro, eso lo digo yo desde el privilegio de un hombre cisgénero. Para un hombre trans, por ejemplo, esta dinámica de la masculinidad puede ser algo bien afirmativo, que hay que validarlo entonces también, pero eso es ser crítico en la práctica clínica, ¿entiendes? Así que nada. Lo otro. Sí. Ajá. Como conclusión, en parte, ¿verdad? Lo que estamos hablando, esta cita usualmente se la atribuye a Eduardo Galeano, sin embargo, es de Fernando Birri y dice: la utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos hacia ella, se alejará 10 pasos y cuando más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? ¿Para qué sirve que estemos aquí hablando de masculinidades? Porque es para eso. Es para acercarnos a algo que funcione, algo que sea efectivo. No, jamás vamos a eliminar la violencia completamente. Sin embargo, hacemos este esfuerzo para acercarnos a que haya más espacio, a que las personas se sientan cómodas con lo que están haciendo. No simplemente es el hecho de patologizar y decir que está mal. Es crear comunidad, es crear un espacio para que las personas puedan acceder, particularmente hombres, ¿verdad? Como dijo el compañero ahorita, este mundo está bien violento, ¿verdad? Necesitamos de espacio, necesitamos de iniciativas, necesitamos de comunidad y cariño, porque al final del día eso es lo que nos mueve, ¿verdad? Hacemos esto porque creemos en un mundo donde hay amor para todas las personas y merecemos mejor, merecemos más, ¿verdad? Y esta es parte de lo que queremos hacer, aunque sea difícil, aunque sea imposible, aunque nos tome toda nuestra vida, la utopía va a llegar, ¿verdad? Y si no llega, nos conformamos con el cariño que nos envuelve este trabajo, ¿verdad? Que hay otras masculinidades y hay camino por andar. Sí, entonces, nada, para los que quieran, nos pueden seguir en Instagram, en Masculinidad98, damos talleres, ofrecemos grupos de apoyo 2 veces a la semana, miércoles y sábados de 8 a 9 p.m. Tenemos personas que de toda la isla, hasta otros países también, que han podido participar de este tipo de espacios. A mi entender, entre los presentes hay un caballero de Costa Rica que tiene su propio proyecto de masculinidad y hemos podido conectar de tal forma. Así que sí, también pendientes, creo que se llama Gerard. Saludos, Gerard, así que todavía. Saludos, Gerard. Entonces, este sábado en el Jardín Botánico de Río Piedra tendremos una reunión del grupo de apoyo presencial. Ya hay varias personas registradas. Si usted le interesa asistir, puede escanear el QR code o va a estar disponible el enlace en nuestra página de Instagram.
Esto será, hay personas de todas las edades, tenemos hombres mayores, hay mujeres también, porque estos espacios son para beneficiar el bienestar en hombres y cada persona, independientemente del género, tiene algo para aportar a este tipo de conversación. Así que pendientes este sábado en el Jardín Botánico de 10 de la mañana a 12 p.m. Lo otro, evaluación del taller, por favor. Díganos lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, cómo podemos mejorar, si les gustó, si lo odiaron, ustedes nos dicen. Mi nombre es Lázaro, por si acaso. It's not. Y son cosas lindas, pues mi nombre es Kevin. Pues nada, también en nuestra página tenemos fuentes de apoyo a diferentes hospitales, la línea Paz, aparte de la línea Paz, el Sistema de Salud San Lucas también trajo su propia línea, se llama Exprésate, está todo disponible en nuestra página. Nuestra página no sustituye terapia, pero estamos dispuestos a ayudarle a conseguir lo que necesiten, con tal de estar bien, sea ayudándolo a conseguir un profesional o simplemente un espacio para desahogarse. Lo otro, asistencia al taller, esto es más para que Natalia sea esté satisfecha. Hacerlo de feedback. Ajá, ¿el qué? ¿Qué feedback? Sí, Thank you. lo va a hacer en el taller. Thank you. Así que nada, este ha sido el taller. Mil gracias por el espacio, gracias a todas las personas que están asistiendo de forma virtual. Y sí, pues cosita a la orden, que tengan buen día. Gracias.